Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer Donald Trump retiró de un plumazo y unilateralmente, por supuesto, a los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio Transpacífico, el famoso TPP, un tratado recién firmado hace solo un año, fue en febrero de 2016, y cuyos efectos aún no se sentían porque todavía no lo ha ratificado el Senado y evidentemente pues ya no lo va a ratificar porque Estados Unidos ya no está formalmente dentro de este tratado. Trump prometió en campaña, es decir, esto no ha sido por sorpresa ni muchísimo menos, y no una, sino bastantes veces. Era uno de sus caballos de batalla. Sus votantes, por lo tanto, pueden estar bastante contentos porque este tipo promete y cumple. Lo acabamos de ver, y no solo en esto, sino en los 3 días que lleva en el gobierno, pues ha cumplido algunas de sus promesas o ha empezado a cumplirlas, por lo menos. Y como promete y cumple, y esto no es habitual entre los políticos, el siguiente en caer podría ser el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, en este caso de Norteamérica, que está con México y con Canadá. Pero claro, este tratado no lleva firmado un año, sino 20, más de 20, de hecho 22, y es una pieza fundamental en la economía estadounidense y hasta me atrevería a decir que en la economía global. Y es aquí donde a todos de golpe se les hiela la sonrisa. ¿Qué es lo que va a pasar con el NAFTA? El Acuerdo Transpacífico, el TPP, hunde sus raíces en un tratado regional entre Nueva Zelanda y Chile de hace ya, pues, tranquilamente 10 años, más o menos, de hace bastante tiempo. Estaba todavía Bush en el poder, que fue poco a poco transformándose en algo mucho más ambicioso, a instancias de Estados Unidos, ya en la era Obama. Fue Obama al llegar al poder en el año 2009, cuando empieza a agitar esto del Tratado Transpacífico y a promoverlo. Yo creo que ha sido, o fue, mejor dicho, ya hay que cambiar de tiempo verbal, su mejor agente comercial, el mejor agente comercial del Tratado Transpacífico, que fue reuniéndose casi país con país y presidente con presidente durante varios años para que se fuesen incorporando. A estas alturas he ido a mirarlo porque no sabía exactamente el número de países que tenía, creo que son 11, y he ido a mirar los países en concretos, aparte de los socios fundadores, que eran Nueva Zelanda, Chile y Singapur. Singapur es un micropaís, pero no deja de ser un país soberano. Estaba también México, estaba Perú. Bueno, estaba no está porque el tratado sigue existiendo. Lo único que, bueno, si se va a Estados Unidos, pues en fin. Estaba Vietnam también, Malasia, Japón, Canadá y Australia, es decir, todo países ribereños con el Océano Pacífico. Habían hecho algunas otras naciones como Costa Rica, por ejemplo, o Colombia habían hecho intención de entrar. Creo que también Macri lo había pedido para Argentina, pero en principio Argentina no es un país ribereño del Océano Pacífico, pero bueno, lo es del Estrecho de Magallanes, que vendría a ser la puerta de entrada al Pacífico. Así que no sé si en ese tratado hay algún tipo de requisito geográfico, lo dudo. En estas cosas no se suele meter, pero vamos, viene a ser un área comercial al que por supuesto también pertenece Argentina. Bien, la idea de este tratado en principio es buena. Era buena y sigue siendo buena, y seguirá siendo buena si el tratado sigue su curso a pesar de que Estados Unidos se haya ido. Consistía en animar el comercio transpacífico, que ya está bastante animado, pues animarlo todavía un poco más, eliminando muchos aranceles. En concreto, la idea era eliminar algo así como el 90% de los aranceles entre los países firmantes y bajar el resto. Es decir, hacer del Océano Pacífico, el gran lago de la Tierra, pues hacer una especie de lago de comerciantes, lo cual está muy bien, de que los países ribereños, ya no digamos si en el futuro pues se hubiese incorporado China, pues prácticamente todo el comercio mundial. Si se incorporase China más Japón también estaba metida, Estados Unidos, pues estaríamos hablando de los países de Latinoamérica, estamos hablando, yo qué sé, del 60%, el 70% del comercio mundial. Realmente lo único que quedaría al margen sería la propia Europa, ¿no? De grandes países, quiero decir, comerciales, y la India. Y ya está. El resto está todo en torno al Océano Pacífico. Por lo tanto, la idea es buena. A mí sí, de primeras te dicen, ¿te parece bien que los países ribereños del Océano Pacífico comercien? A mí me parece magnífico. El Cato, de hecho, hizo un estudio detallado sobre el tratado, lo estuve estudiando con lupa, ¿no? Y el balance que sacó era bastante bueno. Aunque no era perfecto, obviamente ningún tratado de libre comercio lo es,
El mejor tratado de libre comercio es quitar las garitas fronterizas. El mejor del mundo, sin más ni más. Pase usted, entre, salga, ese es el mejor que hay. El libre comercio genuino. El que hay, pues qué sé yo, entre Alabama y Mississippi, o entre Nueva York y Massachusetts. Ese es el mejor tratado de libre comercio. El que hay, por ejemplo, entre España y Francia. El que no hay nada. No, simplemente hay libre circulación sin más. Hay que cumplir una normativa y para usted de contar. Una normativa, en este caso, comunitaria. Bueno, pues la idea que tenía la conclusión que sacó el Cato Institute es que era bastante bueno, podía considerarse como tal, ya que liberalizaba mucho el comercio y su impacto, por lo tanto, sería positivo. Esto, evidentemente, es lo que le parecía al Cato, que es un instituto, un think tank liberal de Washington. Pero claro, no todos pensaban lo mismo. Noam Chomsky, por ejemplo, ha batallado muchísimo contra este tratado. Recordaba una frase de antes cuando estaba preparando la contra de hoy y he ido a buscarla, ¿no? Me hizo mucha gracia en su momento, que decía literalmente, estas son palabras textuales de Chomsky, por quien no profeso yo mucho cariño intelectual, decía: está diseñado para sacar adelante el proyecto neoliberal de maximizar el beneficio y la dominación. Si este hombre no mete lo de la dominación, no se queda a gusto. Bueno, tampoco le gustaba a Bernie Sanders. Hizo campaña contra él en su momento, porque según este hombre devastará a la clase trabajadora americana. Sanders y Trump en algunas cosas son perfectamente intercambiables, como podéis ver, y enriquecerá a las corporaciones. Ya sabéis, si no meten la palabra corporación, ya no se quedan tranquilos. La cosa, y yo ante frases como esta me tengo que quitar el sombrero de, bueno, y entonces esa clase trabajadora, ¿para quién trabaja? Una parte por lo menos trabajará para las corporaciones o para corporaciones, pero bueno, Robert Reich tampoco le gustaba. Este fue secretario de Trabajo con Clinton y, bueno, uno de los de la izquierda del Partido Demócrata. Este llegó a decir que era un caballo de Troya en algunas manifestaciones contra el TPP en lugares tan distantes como Vancouver y Auckland. Pues salía con unos tipos, bueno, el perro flauterío local, claro, o el mamertaje local, así con unos caballos de madera al estilo del caballo de Troya, vamos, y salían unos de allí. Y bueno, el símil que creó Robert Reich parece que a los perroflautas de todas las partes de todos los países costeros del Pacífico pues les gustó muchísimo, ¿no? Bueno, el TPP tampoco gustaba a los ecologistas, ni a los movimientos antiglobalización, ni tampoco le gusta a Podemos, aunque bueno, Podemos ni pincha ni corta aquí porque España no es un país ribereño del Pacífico, entonces en principio le daba un poco y nos da un poco igual. Ahora, hay que tener en cuenta que este tratado iba a ser un poco el gemelo del TTIP, el Tratado de Comercio Transatlántico. De ahí que sorprendo, por lo menos a mí me sorprendió el año pasado, cuando me enteré de que Trump era un hombre que estaba total y absolutamente en contra de este tratado. A fin de cuentas no deja de ser un hombre de negocios. Un hombre de negocios, es raro que no le guste que su país y que la gente, que otros hombres de negocios hagan negocios. Pero bueno, quizá precisamente por eso, no lo sé. El hecho es que no le gusta y se lo ha cargado. Digo que se lo ha cargado, el TPP sigue funcionando y sigue operativo, pero no tiene ya mucho sentido si en Estados Unidos decían es que es el 40% de la economía mundial. Bueno, es el 40% de la economía mundial si está Estados Unidos dentro. Si no está Estados Unidos dentro, ese porcentaje decrece en una cantidad importante, porque el resto de países son países, pues quitando México, yo creo que tiene mucha población. El resto, pues Chile es un país muy grande, pero pues con ¿cuántos tendrá? 10, 12, 15 millones de habitantes. 3/4 partes de lo mismo sucede con Nueva Zelanda. Perú está algo más poblado, pero no mucho más. Decir que no son verdaderos gigantes demográficos. Quiero decir, si China y Estados Unidos no están en eso, bueno, ¿qué les queda a Japón? Sí, les quedaría Japón y México. Bueno, no tienen por qué acabar con él, de cualquier manera, aunque no esté Estados Unidos. Pero vamos, ya no es lo mismo que antes. Lo que queda por saber ahora es si hará lo mismo con el NAFTA, que este es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo dice la palabra, ¿no? En español se llama TCL-LAN o algo así, es decir, Tratado de Comercio de la América del Norte. Pues es una cosa impronunciable, entonces es mejor decirlo con las siglas en inglés porque al menos puedes formar una palabra con ellas, que se llama NAFTA, que es North American Free Trade Agreement, creo que significa las siglas, el acrónimo este. Bueno, el NAFTA, el agreement está ratificado desde hace un montón de tiempo
y en pleno funcionamiento. Desde hace 23 años exactamente, porque entró en vigor, se estuvo negociando a principios de los 90 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Lo formaban 3 países y lo siguen formando 3 países, porque en este caso sí que estaba limitado a Norteamérica. Lo que hizo Estados Unidos luego fue firmar tratados de libre comercio con los países que estaban más al sur, firmó un tratado de libre comercio con Guatemala, eso seguro, no sé si con Costa Rica también, pero este lo limitó, el NAFTA lo limitó solo para México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, fue uno de los grandes aciertos del gobierno de Bill Clinton. Y además ha sido un éxito para las 3 partes firmantes. Es decir, a pesar de lo que Trump o los enemigos de este tratado dicen, entre ellos el propio Bernie Sanders, tampoco le gusta nada del NAFTA, si nos atenemos a los resultados, y sí se puede hacer un balance sobre el terreno, un balance real, porque han pasado 23 años desde que se empezó a aplicar, pues no se pueden decir más que cosas buenas. A ver, enemigos del comercio siempre ha habido, siempre hay y siempre habrá, en todas partes y en todo tiempo. Antes del NAFTA también lo sabía, tanto en México como en los Estados Unidos. Los estadounidenses decían que México iba a competir con mano de obra barata y eso crearía un desempleo monstruoso en los Estados Unidos. Bueno, lo que hemos visto es que en Estados Unidos trabaja más gente hoy que en 1994 y la tasa de desempleo más o menos ronda por la misma, aproximadamente la misma, en torno al 5, 6, 7%, y los americanos ganan más y tienen mejores empleos hoy que en 1994. Los mexicanos, por su parte, los que estaban en contra del tratado, que también lo sabía, especialmente la izquierda mexicana, aseguraba que permitir la entrada de empresas yanquis a México arruinaría la industria nacional. Y claro, México pasaría a ser una colonia económica de los Estados Unidos y no se iba a producir nada porque poco menos que iban a llegar a esclavizar a los mexicanos, que se iban a llevar todo el dinero. Bueno, nada que no sepamos, que repiten una y otra vez como papagayos. La realidad, sin embargo, se ha encargado de desmentir a ambos y de demostrar que ha sido todo lo contrario. Estados Unidos efectivamente importa y consume mercancías más baratas, y México, por su parte, es decir, mercancías más baratas que muchas veces sus propias empresas de capital norteamericano, han producido en México. Y México, por su parte, pues tiene acceso a un mercado gigantesco ¿no? Mercado como no habían tenido acceso los empresarios mexicanos, muchos pocos los que fuesen. Y además se beneficia de inversión directa, importa capital, conocimiento, recursos humanos valiosísimos. Cuando llega un gringo a poner una fábrica, en donde sea, en México, en cualquier parte, hay que importar no solo el capital para hacerla, sino un montón de conocimientos. Se hace una transferencia de conocimiento muy grande y se ha hecho de los Estados Unidos a México al calorcito de este tratado, ¿no? Hoy, de hecho, México es mucho más rico que en 1994. Está entre las primeras 15 economías del mundo. Y no voy a decir que, como muchos piensan, no, pero sigue siendo todavía un país con problemas económicos. Sí, claro, que sigue siendo un país con problemas económicos, pero cualquier mexicano estará de acuerdo con lo que digo. Es mejor el México de hoy que el México de 1994. Los mexicanos viven más y mejor y tienen acceso a un número mayor de bienes y de servicios. Que la riqueza es eso y no otra cosa, no nos engañemos. Otra cosa es la riqueza espiritual, pero esa ya se la proporciona uno y no se puede cuantificar en dinero. La riqueza normal y corriente es tener acceso a bienes y a servicios. Nada más a los que demandamos, se entiende. Pues México es más rico que hace 23 años. De hecho, en este caso, ninguno de los dos países se ha aprovechado del otro. Como decían, es que se van a aprovechar los de uno y los del otro lado. Ambos han ganado, como siempre como siempre que impera el comercio. Quizá no han ganado, pues, qué sé yo, el empresario mexicano incompetente, que tuvo que quebrar en su momento, o tuvo que vender la empresa, habituado a protecciones arancelarias, a cabildeos con el poder, o el trabajador americano que no estaba suficientemente cualificado para el tipo de economía en la que trabaja. Es decir, el trabajador americano, norteamericano, cuya productividad es la misma que la de un trabajador medio mexicano. Pues para eso, obviamente, por lo mismo, para un tipo que se limite, pues qué sé yo, a ensamblar 2 piezas, pues el mexicano lo va a hacer más barato. Cualquiera
cualquiera, quien fuese, hasta el propio Trump, cuando tiene que hacer corbatas de promoción de esas que vende en su tienda de la Torre Trump de Nueva York, también encarga que se hagan fuera. No las fabrica en Estados Unidos, por algo será, ¿no? No sé, probablemente porque no quiera que la corbata cueste pues $200, quiera venderla a 30 y que los turistas pasen y se lleven una corbata con su nombre. Pero es que si nos vamos a los números, estos son puras impresiones, ¿eh? Pero si nos vamos a los números, también se verifica el beneficio mutuo. Es decir, de cada dólar, estos son datos reales, que he ido a mirar personalmente, de cada dólar que entró en México, que entra en México por exportaciones a Estados Unidos, es decir, cada dólar, digamos, exportado, 75 centavos, 75% en este caso, vuelven a Estados Unidos en concepto de importaciones. Estos son datos de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC. No estoy aquí sacándolos de un lugar raro y extraño que nadie conoce, de la OMC. En fin, vamos, datos contrastados y estándares con los que trabaja la industria, que se dice. Si miramos este mismo dato de China, nos encontramos lo contrario. Nos encontramos que de cada dólar que entró en China por exportaciones a los Estados Unidos, solo volvieron 37 centavos a Estados Unidos en importaciones. No exactamente el contrario, porque estaríamos hablando de un 80-20 frente a un 40-60, pero casi, ¿eh? Caray, estos números tan elementales parecen desconocerlos en el equipo de Trump o en cierta derecha norteamericana. El NAFTA ha hecho en México un país industrial muy competitivo, tremendamente competitivo, un lugar hasta donde se fabrican BMWs, los coches alemanes estos tan caros. Y de Estados Unidos, un país especializado en bienes y servicios de alta calidad y por lo tanto caros. En ambos países se vive mejor, se produce más y se trabaja más y mejor y se gana más dinero que antes de la firma del tratado. Lo que os decía antes, que a fin de cuentas es la única manera que tenemos de cuantificar algo. La peculiaridad que tiene esto del NAFTA, que no sé, mucha gente no lo entiende. Piensa, esto es un tratado en el que yo produzco y te vendo, tú produces y me vendes. No, va mucho más allá. Es un área de producción compartida. Es decir, muchos productos hechos en México se fabrican con componentes llegados de Estados Unidos. Entonces tengo un dato, un dato para apoyar lo que digo. Por cada dólar que México exporta, 40 centavos, es decir, casi la mitad, se han invertido en importar insumos de los Estados Unidos. Como veis, está el mismo automóvil, puede ser que tenga el 40% de ese automóvil hecho, los componentes de ese automóvil fabricados en Estados Unidos. Que puede ser desde una bombilla hasta un neumático. Ahora bien, y dicho esto, ya después de haber hecho esta defensa tan furibunda del NAFTA, Trump en principio no se lo quiere cargar. No como el TPP, que sí que estaba decidido a acabar con él. Quiere renegociarlo. Y luego, si mexicanos y canadienses no aceptan renegociarlo y quieren dejarlo como está, pues entonces se retirará. Yo personalmente estoy seguro que este tratado de México, Canadá y Estados Unidos se puede renegociar y se puede mejorar. Entre otras cosas porque el tratado se firmó en el año 1992 y la economía ha cambiado mucho desde entonces. Internet, de hecho, nació en aquellos años y su explosión ha sido en los últimos 25 años. Es un sector entero de la producción. De lo que ya no estoy tan seguro es que pueda renegociarse partiendo de cosas como la prohibición de instalar fábricas en México. Eso ya si la renegociación empieza por ahí, mira, para empezar voy a prohibir que mis industriales pongan fábricas en tu país. Porque al final, si todo es una cuestión de contar empleos, de pura contabilidad de empleos, que es, como veis, los argumentos de Bernie Sanders y compañía, es decir, empleos de trabajo industrial, no estamos hablando de otro tipo de empleos, esos son los que le preocupan, ¿no? El traerse la manufactura de vuelta, que decía Donald Trump durante la campaña. Pues quizás resulte que, no sé, ese escudo que están buscando los trabajadores fabriles norteamericanos sea simplemente imposible hoy, con los tiempos que corren. En un país abierto al mundo, es posible obviamente en un país cerrado. Porque claro, los países cerrados ya sabemos todos cuáles son su sino. Pobreza, atraso, falta de competitividad y en un extremo, hambre.
o que este escudo, para proteger a esos trabajadores fabriles, haya que levantarlo a costa de subsidios pagados por otros sectores más competitivos. Otros sectores de la economía que no son necesariamente fabriles, pero que le dedican una parte de su producción a mantener las industrias dentro de los Estados Unidos. Es decir, subsidiar empleos, en una palabra. Nada que no conozcamos. Estados Unidos puede, por supuesto, volver a ensamblar automóviles baratos dentro de su territorio. Pero claro, con el nivel general de salarios allí, serán muy caros en el precio de venta público. Si no los subsidias o no los vendes. Y si para venderlos prohíbes la importación de automóviles de otros mercados, de Corea, de la China o de donde sea, pues lo que puede suceder es que el vehículo particular se convierta en un artículo de lujo, como antes del Forte. No sé, y entonces estaríamos echando marcha atrás 100 años en el reloj de la historia. Estados Unidos es, a fin de cuentas, y vuelvo sobre el argumento anterior, es un país de servicios de alto valor añadido. Y es muy afortunado por serlo, muchísimo, no saben cuánto. Ya le gustaría a México, ya le gustaría a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, estar en la misma situación que los Estados Unidos. Y a los trabajadores salvadoreños o nicaragüenses ganar lo mismo que el trabajador medio en los Estados Unidos. No sé, quizá al final la única, no renegociación, pero sí negociación posible, que va a tener que hacer Trump es con sus propios trabajadores. Zoraida Jaramillo es una oyente de la Contracrónica colombiana. Ya sabéis que a mí Colombia me encanta, me parece el jardín del Edén de la hispanidad, de los países hispanos. Y cuando digo jardín del Edén, lo digo con E mayúscula. Bogotá y el centro del país, aquello es auténticamente paradisíaco. Tienen las temperaturas de Europa en verano, pero todo el año. Y todo es verde, es magnífico. Bueno, el altiplano guatemalteco también es del mismo estilo. La verdad es que hay algunas zonas en Centroamérica y en Sudamérica que si la Biblia, en lugar de escribirse en Oriente Medio, se hubiese escrito en América, ya sé dónde hubiese colocado. Bueno, el problema es que hay varios sitios donde se hubiese colocado el jardín de las delicias, ¿no? El jardín del Edén, para que Dios depositase ahí a Adán y a Eva, ¿no? Bueno, pues Zoraida Jaramillo me envió un mensaje porque está preocupada por cómo vemos en Europa el tema de las FARC. Y bueno, yo creo que tiene razón, pero quizá a lo mejor sea que la escuchemos a ella. A mí me gustó mucho el programa acerca de que los alemanes ya tenían demasiado. Eso fue creo que fue el 24 o el 23 de diciembre. Acerca de eso tú hiciste un comentario muy bueno y fue que yo creo que cualquiera estaría hasta los cogotes, como tú dices, no sé cómo se dice eso allí, pero en Colombia se dice estamos hasta el cuello. Eh, ¿Qué sería de un pueblo como los alemanes, si en ese caso fuera Colombia, viendo cómo las FARC han abusado, han violentado, han asesinado, han hecho todo tipo de crímenes? ¿Cómo sería si ese tipo de personajes, las FARC, estuvieran en Europa? ¿Cómo los tratarían ustedes y qué pensarían ustedes? Comprendan, por favor, que el pueblo colombiano no ha querido nunca a las FARC. Las FARC han hablado de guerra cuando no ha habido una guerra, ha habido simplemente un movimiento criminal que se ha beneficiado con las armas, con el tráfico de drogas, con el tráfico de personas, con el tráfico de esclavos, con, bueno, con todo tipo de criminalidad. Ustedes, yo creo que en España, ojalá estén bien informados acerca de esto. Entonces, acerca del comentario de Alemania que hiciste tú, ¿qué tal si lo pasas a Colombia? Muy bien, Zoraida, dos cosas. La primera, en España decimos cojones, no cogotes, cojones. Lo decimos mucho, ¿qué le vamos a hacer? Somos así de mal hablados. A mí me da un poco de vergüenza cuando voy a Hispanoamérica y me pongo a hablar porque no me doy cuenta, claro. Y me han preguntado alguna vez, ¿pero está usted enojado? No, enojado no estoy, lo que pasa es que hablo así. Joder, hablamos los españoles así de mal y cuanto más del interior somos, peor hablados todavía. Cuanto más castellanos, más palabrotas le metemos al... Bueno, y los gallegos ya no, es que no te quiero ni contar. De cada 10 palabras, pues aproximadamente 3 palabrotas y les pillas un poco enfadados. Bueno, volviendo al tema este,
nada lo principal. La primera parte lo siento, pero no se dice con mala intención. Lo decimos porque es la manera que tenemos de hablar. Esa es la primera cosa. La segunda es que tienes razón. Yo creo que en Alemania no aguantarían a las FARC ni de lejos. Esto es, ni en Alemania, ni en Francia, ni en Suecia, ni en prácticamente en ningún país de Europa. Hace unos años escribió Ignacio Vidal Folk, un escritor catalán, una novelita, es corta y se lee rápido, que se llama Turistas del Ideal. A mí me encantó. Me la recomendó, por cierto, Juan Carlos Girauta, hace muchos años, y se lee muy rápido y es unos europeos que se van a Sudamérica allá a vivir, a ser turistas del ideal, ¿no? Cuando de pronto pues descubren aquello. Dicen, así es que esto no lo toleraríamos en España, ¿por qué lo tenemos que tolerar en las selvas de Colombia o en cualquier otro sitio? Esto pasa muy mucho, que Carlos Rangel, que es era porque ya no vive, un escritor venezolano, escribió un libro hace muchos años, magnífico, también os lo recomiendo, Del buen salvaje al buen revolucionario. Estoy seguro que muchos de vosotros ya lo habéis leído, en el que en el fondo el miembro de las FARC o del ELN o de la guerrilla castrista ejerce en el imaginario europeo el mismo efecto que el buen salvaje ejercía en el imaginario francés o el imaginario europeo del siglo XVIII. O del siglo XVII, que llegaban aquí, los traían en los barcos y los paseaban por las salas de la corte y de los palacios aristocráticos. Y decían, aquí en esto nos lo hemos encontrado en no sé qué archipiélago, miren, lea y con plumas, tal. Es un salvaje, seguro que es bueno, porque claro, no ha tenido contacto con la civilización. Pues algo similar, en el siglo XX, que es lo que observó Rangel, sucedía con los revolucionarios. Pues en el caso de Alemania ven claramente, pero no solo Alemania, en general de toda Europa, ven en las FARC y en los terroristas colombianos, en los guerrilleros colombianos, ven una encarnación más del buen salvaje, en este caso el buen revolucionario. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Soraida, muchas gracias por enviarnos, porque esto nos lo enviáis para todos, enviarnos este mensaje. Nos encanta que nos hables de Colombia y a ver si le dedico, se pasa ya toda esta locura de Trump y me puedo poner un día a hacer un especial de todo lo que ha pasado en Colombia a raíz de la firma de los tratados de paz, que al final, pues parece ser que Santos se está saliendo con la suya y los cubanos también. Pues nada, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.